Mirna Cunningham es expresidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, nicaragüense del pueblo Misquito, expresidenta del mencionado foro entre los años 2001 y 2013, maestra y médica. Actualmente es asesora del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas para la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas y es embajadora especial del Año Internacional de la Agricultura Familiar. También es presidenta del Centro para la Autonomía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Nicaragua. Tiene usted el uso de la palabra, señora Cunningham. ¿Desde aquí? Muchas gracias. Al Sutra Titanyamni, Lamkulatara Maikisna, Al Muknaninara, Mairin Baratiara, Barawahmananinara. He querido saludarlos en nombre de mi pueblo, el pueblo indígena Misquito de Nicaragua, que junto a los pueblos indígenas, a las comunidades afrodescendientes, comunidades mestizas que vivimos en el 50% del territorio nacional, tenemos 29 años de estar construyendo un proceso de autonomía que garantice realmente la participación efectiva de pueblos indígenas en mi país. Quiero agradecer a los que me han invitado, a los organizadores de esta iniciativa muy importante en este país, como es poder estar promoviendo políticas públicas que aseguren el ejercicio efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Agradecerle a mis hermanos, a mis hermanas de los pueblos indígenas del Perú por permitirme hablar el día de hoy, reconocer su trayectoria de lucha y obviamente desearles éxito en todas las actividades que están llevando a cabo. Como yo les dije, vengo de un pueblo pequeño, ubicado en la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua, de un país que tuvo el desafío y tuvo la fortaleza hace 29 años de decidir comenzar a transformar la estructura del Estado. El reconocimiento del carácter multiétnico de Nicaragua y el establecimiento de regiones autónomas que cubren prácticamente el 50% del territorio nacional fue una osadía. Todavía no teníamos el convenio 169 de la OIT, todavía no existía la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, nosotros entendimos en Nicaragua que la única forma de comenzar a construir un proceso de paz que beneficiara a todas las nicaragüenses y nicaragüenses, hombres y mujeres, era iniciando con el reconocimiento histórico y la restitución de derechos históricos de pueblos indígenas. Fue un proceso muy doloroso, muy complejo. A ningún Estado le gusta hablar de transferencia de competencias hacia otras instancias, aunque tengan más de 500 años o 2000 años de existir. La verdad es que la conformación de los estados republicanos en Nicaragua, en toda América Latina y en todo el mundo, obviaron esas formas de gobierno ancestrales y comenzar a transformar el Estado, pues obviamente para nosotros fue un proceso lentísimo, un proceso difícil. Hicimos consultas casa por casa para preguntarle a cada familia qué es lo que entendían por autonomía. Y después de eso hicimos una asamblea multiétnica que todavía recuerdo reunir a 2000 líderes de las comunidades en medio de una guerra. Fue un proceso complicadísimo, pero
Después de eso logramos presentar una iniciativa de ley ante la Asamblea Nacional. Y en 1986 la Constitución Política reconoció que para los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la costa caribe de Nicaragua, la forma de gobierno tenía que ser el régimen de autonomía. Un régimen de autonomía complicado, porque reconocemos la autonomía comunitaria, las comunidades se articulan en territorios indígenas, reconocemos las municipalidades y creamos un modelo de autonomía regional multiétnico. Nuestra región autónoma está gobernada por un parlamento regional de 45 miembros que se eligen respetando cada uno de los pueblos indígenas. Entonces tiene que haber un misquito, tiene que haber un garífona, un ulua, un rama, un criol. Cada uno de los pueblos tienen que estar representados en el Consejo Regional Autónomo y la Junta Directiva del Consejo Regional Autónomo tiene que ser multiétnica. Bueno, llevamos 29 años y les puedo contar todo lo que ha pasado a lo largo de esos 29 años. Pero quería comenzar contándoles mi historia porque obviamente lo que voy a compartir tiene mucho que ver con esa raíz y con ese proceso. Al iniciar a hablar sobre participación política de los pueblos indígenas, lo primero que tenemos que tener claro es que siempre hemos participado, los pueblos indígenas. O sea, siempre hemos tenido mecanismos de participación política, de acuerdo a nuestras formas de gobernanza tradicional. Y esta participación está determinada por la edad, por el sexo, por el parentesco, por el hecho de contar con dones, por la distribución de cargos, muchas veces hereditarios dentro de las comunidades. Y eso también está determinada por la organización social comunitaria. Entonces no estamos hablando de algo nuevo cuando hablamos de participación política. Entonces, tenemos, por lo tanto, dos espacios. ¿Cómo estamos los pueblos indígenas volviendo a reconstruir esos espacios de gobernanza tradicional? Porque eso es lo primero que dice el artículo 3 de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas cuando reconoce el derecho a la libre determinación. Primero, nosotros tenemos como pueblos indígenas el derecho a decidir en nuestros propios espacios. Y segundo, tenemos el derecho a participar en el espacio del Estado si queremos. Entonces, al hablar de participación política tenemos que pensar en cuáles son las estrategias que estamos promoviendo como pueblos indígenas para participar en esos dos grandes espacios. En las últimas décadas han habido algunos factores que han contribuido a esta discusión. Obviamente el primer factor ha sido todo el movimiento de los derechos humanos. En los últimos 60, 70 años, el movimiento de derechos humanos ha transitado por, yo diría, tres grandes momentos. El primer momento que fue el reconocimiento de derechos humanos para todas y todos, los derechos que podríamos llamar universales. Y pasamos muchos años estableciendo esos estándares internacionales de derechos humanos. En ese espacio fue muy difícil para los pueblos indígenas, porque el énfasis eran los derechos humanos individuales. El segundo momento, que fue el establecimiento de los mecanismos de monitoreo de esos derechos, la creación de los órganos de tratado,
cómo vigilar los derechos de las mujeres, vigilar los derechos contra la discriminación, o sea, el establecimiento de sistemas de monitoreo. Y creo que para nosotros como pueblos indígenas, igual que para otros sectores, la tercera etapa de del movimiento de derechos humanos ha sido fundamental, que ha sido la etapa que tuvimos que comenzar a promover ante el proceso de globalización, que fue la lucha por derechos específicos, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los refugiados, los derechos de migrantes, los derechos, o sea, y en esa etapa de los derechos específicos, pues obviamente los pueblos indígenas pudimos dar un paso importante con el establecimiento de los estándares internacionales de derechos humanos que más mencionamos, como son el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Eso ha sido un factor fundamental que se tradujo en nuestros países en reformas constitucionales. En América Latina hay por lo menos 19 países que reconocen derechos de pueblos indígenas, algunos con mayor detalle que otros. Por ejemplo, hay países que reconocen el derecho a la libre determinación, hay países que se reconocen como plurinacionales, hay países que nos reconocemos como multiétnicos, hay países que prácticamente todos los países tenemos una legislación que reconoce salud intercultural, educación intercultural bilingüe. Entonces hemos avanzado muchísimo y eso ha servido también para avanzar en el debate sobre participación política. Pero también ha sido importante los procesos de paz en muchos de nuestros países. La finalización de las dictaduras y todo el proceso que se ha llamado de democratización, ¿verdad? Que algunos pueden decir que no hay democracia, pues, pero estamos en fase de democratización y eso ha ayudado muchísimo. Para el tema de mujeres en general, todo lo que ha significado el proceso post-Beijing ha sido importantísimo, el establecimiento de los aparatos dentro de los estados para promover la igualdad de género nos ha servido también a las mujeres indígenas. O sea, la lucha de las mujeres en general ha sido una lucha a la cual nosotras las mujeres indígenas nos hemos aprovechado y también hemos promovido la participación de las mujeres indígenas en ese contexto. El último año, con la primera conferencia mundial de pueblos indígenas en Naciones Unidas, hay varios de los artículos del documento final que se refieren al empoderamiento político y a la participación política de jóvenes, de mujeres, a la lucha contra la discriminación, e incluso yo veo esta iniciativa en Perú como muy cercana a las recomendaciones que salieron de la conferencia mundial, que es el establecimiento de mecanismos nacionales para la implementación de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas, incluido el equipo país, para lograr elaborar planes, estrategias o cualquier otra medida para implementar la declaración. Obviamente nosotros estamos enfrentando desafíos nuevos al hablar de participación política. Y el primer desafío es que nuestros estados, nuestros gobiernos tienen enormes problemas ante la crisis mundial para mantener la economía, la situación económica. Y entonces la tendencia de la explotación irracional de los recursos naturales está generando un enorme desafío para la participación de pueblos indígenas. Logramos reconocimiento de derechos, pero nuestros territorios y nuestros recursos están siendo entregados en concesión.
en muchos de nuestros países. Entonces, ¿cómo logramos respetar los derechos humanos y a la vez sobrevivir como países en este contexto global de crisis financiera, de crisis ambiental, de crisis del agua, de los alimentos, etcétera? Ese es el primer desafío. O sea, cada uno de nuestros países tiene ese problema. Cómo respetar los derechos de los pueblos indígenas a la participación política y a la vez seguir otorgando concesiones o seguir construyendo infraestructura que afecta los territorios de los pueblos indígenas. El segundo desafío es el crecimiento en muchos de nuestros países del narcotráfico. Por ejemplo, todo el norte de Nicaragua, de Honduras para arriba, tenemos violaciones de derechos de humanos en general y de pueblos indígenas en especial por el crimen organizado, por cómo se enfrentan los estados al crimen organizado y a la vez respetar los derechos de los pueblos indígenas. Ese es otro enorme desafío. Por supuesto que también tenemos el desafío que es una consecuencia de esta situación de las migraciones, la urbanización creciente, los desplazamientos. Todo esto significa una reconfiguración de nuestras jurisdicciones tradicionales. Antes era más fácil decir, bueno, los pueblos indígenas nos organizamos en nuestro territorio, pero ahora nuestro territorio se volvió urbano. ¿Cómo determinamos esas jurisdicciones indígenas en ese nuevo contexto? Pero también es un momento de oportunidades. Y creo que entre las oportunidades, todas las reformas legales que siguen avanzando en muchos de nuestros países, las mesas de negociación, mesas de diálogo. Aquí hay un grupo, en Costa Rica hay una mesa de concertación, en Colombia mesas de negociación, en El Salvador reconocimiento constitucional de pueblos indígenas y diálogo nacional, en Paraguay diálogo nacional. En fin, vemos que hay oportunidades en cada uno de nuestros países para seguir empujando estos derechos, espacios de autonomía. O sea, nosotros tenemos gobiernos autónomos, 50% en Nicaragua, 36% del territorio nacional bajo la administración de gobiernos indígenas, pero también en Panamá hay espacios de autonomía con más de 60 años de vida, en Colombia están los resguardos indígenas, en México en Oaxaca hay más de 480 municipios indígenas que eligen a sus autoridades por usos y costumbres. En fin, estamos viendo que también se va transformando el Estado a través de estos espacios de autonomía. Las alianzas, aquí nos ha hablado el hermano de la organización campesina más vieja de Perú, la alianza con el movimiento campesino, entre el movimiento campesino y pueblos indígenas ha sido determinante en muchos de nuestros países. Ya hasta cambió la denominación indígena, la identificación indígena en Bolivia. Ya la Constitución habla de indígena, campesino, originario, intercultural. O sea, entonces imagínense esa nueva identidad que antes la escondíamos. Ahora ya no. Ahora ya hay campesinos que antes les daba vergüenza decir que eran indígenas. Ahora ya aceptan que son campesinos e indígenas. Entonces pero también nos hemos aliado con el movimiento de mujeres, jóvenes. Ya cuando los jóvenes marchan en las calles, ya van a la par. Jóvenes, podemos ver en México, por ejemplo, toda esta lucha por los 43 desaparecidos. Todos esos 43 eran jóvenes indígenas y están marchando junto con todos los otros jóvenes del país. Entonces, esas alianzas también son una oportunidad importante.
Otra alianza importante son las movilizaciones. Veamos la marcha en Ecuador, o sea, y en otros países vemos marchas muy grandes. Entonces la movilización indígena también es una oportunidad para cambios. Y por supuesto la presencia de las organizaciones y redes regionales que combinan una presencia territorial con temas específicos. Por ejemplo, aquí está Gerardo de la CAOI. Ellos trabajan mucho el tema de la lucha contra las empresas mineras, pero también a nivel internacional trabajan el tema de negocios y derechos humanos, el diálogo con la empresa, con el sector privado, con las corporaciones sobre los derechos humanos. O COICA, por ejemplo, tal vez aquí hay hermanos que son del COICA, o sea, trabajan mucho el tema de cambio climático a nivel mundial, o las mujeres indígenas, las que están vinculadas al enlace continental, trabajan mucho el tema de derechos reproductivos de las mujeres, o el tema de participación política. En fin, también hay que tomar en cuenta esta relación local, nacional, internacional, con presencia territorial y especialización en distintos temas. Entonces, ¿para qué queremos hablar de participación política? ¿Para qué queremos participación política en los pueblos indígenas? Según las mujeres indígenas, ellas quieren participación política para tener voz, para que nos escuchen, para que podamos participar en las tomas de decisiones, para que no se decidan cosas sin nosotras. O sea, es sencillo. Queremos tener voz y queremos tener voz en distintos espacios. Pero la lucha principal de los pueblos indígenas en los últimos 40 años ha sido por transformaciones estructurales del Estado. Nosotros no queremos ser diputados y solo ir a sentarnos a definir leyes que les sirvan. Le pueden servir a todo mundo las leyes, pero si eso no contribuye a transformar al Estado en un Estado plurinacional o multiétnico, en un nuevo tipo de Estado que refleje la presencia de pueblos indígenas, no nos sirve de mucho. Entonces, la meta principal es la transformación estructural del Estado. Y para esto, a lo largo de los últimos 40 años hemos utilizado distintas estrategias. Al principio creíamos que estar adentro era suficiente. Entonces queríamos ser alcaldes, alcaldesas, queríamos ser diputados, diputadas, y creíamos que con eso lo íbamos a cambiar. Y nos dimos cuenta que esa es una estrategia válida, muy importante, pero no puede ser la única. Tiene que complementarse con otras estrategias. Nos dimos cuenta que llegar a ser funcionario electo con un cargo de elección popular sin que esto respondiera a la plataforma de lucha del pueblo no nos servía de mucho. Algunos llegábamos a ser diputados, pero no se transformaba el movimiento. Lo que hacíamos no beneficiaba al movimiento como tal. Entonces, las mejores experiencias nos demuestran que los mejores diputados indígenas son esos que salen del movimiento. Son aquellos que el movimiento le dice, hermano, usted va para allá, pero también nos hemos dado cuenta que si el movimiento nos manda para allá y no nos acompaña, después nos descarta. O sea, en Guatemala, dicen los compañeros, hay un proceso de descarte para el que entró a un cargo de elección popular. Sale y creemos que ese hermano no hizo nada en beneficio del pueblo y lo empezamos a descartar. Entonces, por ejemplo, las compañeras en Guatemala han creado una organización que se llama MOLO. Y el papel de esa organización es preparar a mujeres indígenas para ir a cargos de elección popular, pero también acompañarlas durante su periodo para que puedan efectivamente mantener esa relación
nacional, local, mantener la relación con los temas que se están discutiendo en la Asamblea Nacional con su propia organización, y de esa forma ellas pueden tener una vida política mucho más larga. Entonces hemos aprendido algunas lecciones. A nivel local, ¿cómo participamos a nivel local? De dos formas. Participamos principalmente para mujeres, por ejemplo, hemos tratado de utilizar los términos de la cosmovisión y tratar con eso de convencer a los hombres de que la dualidad no solo es discurso, sino que la dualidad se da en la práctica. Porque cuando comenzamos a abrir los espacios, las mujeres hacíamos la comida en las marchas, íbamos al frente de las marchas, pero quienes ocupaban los cargos eran los muchachos, los hombres. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que mejorar el discurso y teníamos que transformar el discurso, la cosmovisión indígena, en una realidad. Y si hay complementariedad y hay dualidad, pues hombres y mujeres merecíamos también llegar a esos espacios. Otra cosa que hemos hecho ha sido retar a los hombres en los cargos tradicionales masculinos. Por ejemplo, entre los misquitos, nosotros en Nicaragua reconocemos la Administración de Justicia Comunitaria y quien decide las cosas es el huista. Entonces nosotros pero todos los huistas eran hombres. Entonces hemos logrado tener ahora mujeres huistas, tener a mujeres autoridad comunitaria, cacicas, coordinadores de comunidades. Entonces retar a los hombres, pero también significa retar a las mujeres a la hora de la elección, porque quienes no nos elegían eran hombres y mujeres, no solo los hombres. Entonces lograr que las compañeras también tengan confianza en nosotros para llegar a un cargo de elección local ha significado tener que trabajar con ellas y lograr desestructurar nuestra cabeza en el sentido de que también las mujeres tenemos capacidad. Y esto ha sucedido también a nivel municipal. Y alguno de los principales, yo diría, desafíos es la capacidad. O sea, y la capacidad, fíjense que no es solo aprender contabilidad y aprender administración pública, sino la capacidad para aceptar que nosotras somos capaces, que los indígenas, hombres y mujeres, también somos capaces. Lograr autoestima, autoconfianza en nosotros mismos. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que a las mujeres nos eligen en las alcaldías que tienen más problemas. Los hombres no quieren ir a esas alcaldías complicadas. Los hombres no quieren ir a las alcaldías cuando tienen enormes deudas o hay demasiados conflictos. Ahí nos mandan a las mujeres. Entonces, por ejemplo, hemos venido aprendiendo sobre esas cosas. Otra cosa que hemos aprendido, no podemos trabajar solo entre nosotros. El trabajo con los tribunales electorales en los últimos años ha sido importantísimo. ¿Cuántas veces nos hemos reunido, por ejemplo, con el Tribunal Electoral en México? ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral hemos logrado, por ejemplo, convencerlos de crear distritos electorales indígenas. Y tenemos una estrategia ahí con el Tribunal Electoral en México de capacitar a los funcionarios para que entiendan el enfoque intercultural y el enfoque de género y la combinación de los dos enfoques. Los tribunales electorales en América Latina han podido, por ejemplo, comenzar a hacer normas para asegurar la supervisión de las elecciones por usos y costumbres. Recuerdo una magistrada mexicana, me llama un día, me dice, tenemos un problema, necesito que me ayudes. Es que fíjese que vino hacia una comunidad hace un año
y habían hecho elecciones por usos y costumbres y no habían permitido que participaran en las elecciones las mujeres, solo los hombres. ¿Qué nos recomienda que hagamos para respetar la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas? Como llama a los 6 meses después y me dice, nos salió peor. ¿Qué pasó? Ahora no le permitieron a los mayores de 60 años votar, ni a las mujeres ni a los mayores de 60 años. Entonces, obviamente, los tribunales electorales, algunas veces hay algunos miembros de esos tribunales que quieren colaborar con el tema de pueblos indígenas, pero nosotros también tenemos que ir encontrando fórmulas de cómo ayudarles a ellos, a los que son, podríamos decir, aliados nuestros. Entonces hay que capacitar a los tribunales electorales, hay que capacitar a las autoridades sobre esto y hay que divulgar los casos en los que tenemos buenos resultados. Otra cosa que hemos observado es la tendencia de crear partidos políticos indígenas. Algunas veces ha ayudado y otras veces no ha ayudado. O sea, en algunos países hemos visto que cuando se han creado partidos políticos indígenas, hemos bajado. O sea, no hemos logrado ni el 2% de los resultados electorales. Entonces quiere decir que allí, o sea, y yo recuerdo una vez que estuve en Ecuador y iban los hermanos indígenas en el partido Pachacutic, ¿verdad? Y preguntaron en una radioemisora, ¿y ustedes qué creen? ¿Los ecuatorianos están listos para una? Y los ecuatorianos decían, no estamos listos. No estamos listos para elegir a un presidente indígena. Y lo hemos visto también, por ejemplo, en el caso de Guatemala. O sea, entonces, hemos hecho esfuerzos de crear partidos indígenas. En el caso de Nicaragua, nosotros tenemos partidos políticos indígenas en las regiones autónomas. No es a nivel nacional, sino que solo se aplica para las regiones autónomas. Entonces, el partido político indígena participa en elecciones nacionales en alianza con otros partidos políticos nacionales y en las regiones autónomas, en las elecciones regionales, participa como partido político indígena. Pero esa es otra estrategia que se ha utilizado. Entonces, alianzas y partidos propios. Otra estrategia que hemos utilizado, por ejemplo, a nosotros nos resultó en Nicaragua. Nosotros, como les digo, la ley de autonomía establece circunscripciones especiales. Y en determinadas circunscripciones, el número 1 tiene que pertenecer a determinado pueblo indígena. Entonces, en X circunscripción tiene que ser un Rama, o en otra tiene que ser un Misquito, en otra tiene que ser un Mayagna. Pero nos dimos cuenta que no salíamos las mujeres. Hace 12 años, prácticamente el 4% de los consejos regionales eran mujeres y 96% hombres. ¿Qué tuvo que pasar? Que a nivel nacional se aprobó una ley, que es la ley 790, que establece la igualdad en la participación de mujeres en general. Y entonces la combinación de las dos medidas de acción afirmativa, la medida de acción afirmativa para indígenas y la medida de acción afirmativa para mujeres combinada, nos ha permitido tener ahora en los 2 consejos regionales 50% mujeres. Entonces no bastaba solo la cuota para indígenas o la cuota, y nos ha sucedido en otros países, donde hay cuotas para mujeres, pero no hay cuotas para indígenas. Entonces no salimos las mujeres indígenas tampoco. Entonces necesitábamos la combinación de las 2 medidas de acción afirmativa, para mujeres y para indígenas. Y la otra tendencia, la otra estrategia que veo yo que se está funcionando en la región es el involucramiento de los tribunales electorales en las elecciones por usos y costumbres.
Eso lo vemos en México, que hubo una sentencia famosa que se llama el caso Cherán, donde algunos partidos políticos pusieron un recurso de amparo contra las elecciones porque se había hecho por usos y costumbres, y el Tribunal Electoral hizo una sentencia a favor de las elecciones por usos y costumbres. Y ellos supervisan las elecciones por usos y costumbres. Creo que están tratando de hacer algo similar en el caso de Bolivia. Nosotros no lo tenemos en Nicaragua, porque nosotros decíamos que meter al Tribunal Electoral en las elecciones comunitarias era invasión de competencia comunitaria. Entonces, lo hacen solo en las comunidades, observados por el Consejo Regional Autónomo, y el Consejo Regional Autónomo es el que les da el certificado. Pero no es tan sencillo, ¿verdad? Porque obviamente son espacios de lucha de poder, y entonces, ¿quién lo observa? ¿Cómo lo observa? Entonces me parece que ese es otro tema que tenemos que trabajar. Ahora, hay otros espacios de participación política nuevos que tenemos los pueblos indígenas y lo estamos promoviendo. Uno es el de la comunicación. Ya nos dimos cuenta de que nada nos sirve andar participando en elecciones como diputados si los medios mainstream, como dicen, ni nos vuelven a ver. Entonces comenzamos a promover nuestros propios medios de comunicación, las redes de radios comunitarias, de medios de comunicación indígenas alternativos, y esto nos está ayudando, pero necesitamos combinar los dos. Nosotros no queremos medios de comunicación solo para nosotros, sino que queremos que también el resto de la sociedad escuche esos medios. Pero esa es una tendencia fuerte en la región, los espacios de comunicación propios de los pueblos indígenas. Otro espacio de comunicación otro espacio de participación que estamos promoviendo tiene que ver con toda la revitalización cultural y la recreación de las culturas indígenas. Por ejemplo, hace poco terminó la Copa Indígena, ¿verdad? La Copa de Fútbol Indígena, y vamos a tener nuestras primeras Olimpiadas Indígenas en Brasil este año. O sea, los Juegos Mundiales de Pueblos Indígenas. O los festivales de cine indígena. O sea, estamos tratando de utilizar el arte, nuestro propio arte, nuestra cultura, también como espacios de participación política, tratando de aplicar nuevas formas de participación política. Y me parece que es importante que tomemos en cuenta eso a la hora de analizar otras formas de participación política. Lo último tiene que ver con todo el debate en la región sobre el consentimiento previo, libre e informado. Porque obviamente el convenio 169 de la OIT establece que es una responsabilidad del Estado crear espacios sistemáticos de participación de pueblos indígenas. Si no contamos con esos espacios, siempre se hace cada vez más necesario y más urgente ir inventando mecanismos de consentimiento previo, libre e informado para todas las decisiones. Entonces, se ha vuelto pues todo lo del consentimiento previo, libre e informado un espacio y un mecanismo de participación política con muchos desafíos. O sea, con toda la discusión entre consulta y consentimiento previo, libre e informado, la discusión entre consentimiento previo, libre e informado y derecho al veto, la discusión sobre qué papel juegan, por ejemplo, corporaciones. Obviamente es una responsabilidad de los estados el tema del consentimiento previo, libre e informado, pero también toda la discusión sobre consentimiento previo e informado y los beneficios, la discusión sobre beneficios, sin confundir beneficios con indemnización para los pueblos indígenas. Entonces hay todo un debate en la región sobre consentimiento previo, libre e informado. Y algunas veces siento yo que le damos demasiado
no logramos en esa discusión articular derechos ya reconocidos en el convenio 169 de la OIT, con derechos ya reconocidos en la declaración y con jurisprudencia que se ya va estableciendo en la región, tanto por recomendaciones de órganos de tratado de la ONU como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ese es otro aspecto de la participación que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En fin, podemos ver, como le decía al inicio, le decía al representante adjunto, hemos avanzado muchísimo. Hemos avanzado muchísimo en los últimos 30 años en el tema de la participación política, pero se está volviendo un tema mucho más complejo. Hace unos años yo recuerdo que vine para unas elecciones acá que ustedes tenían en Perú y me reuní como con 500 mujeres, no me acuerdo cuántas eran, que estaban preparando su documento para presentar a los distintos candidatos, ¿verdad? Y obviamente eso ayuda, pero si ustedes se fijan en el momento actual ya no basta, porque ahora ya no solo se trata de presentarle su agenda ante los distintos candidatos, sino que ya han podido llegar al momento en que ustedes tienen que decidir también cómo participan, en qué nivel participan, o sea, quiénes llegan a ser diputados, cuál es la agenda que apoya a esa candidata o ese candidato, en qué nivel quieren estar, cuál es el nivel más estratégico en estos momentos para ustedes en Perú. ¿Es el nivel nacional? ¿Es el nivel regional? ¿Es el nivel local? ¿Cómo articular esos distintos niveles? ¿Quiénes son sus mejores aliados en estos momentos? ¿Qué papel juegan los partidos políticos y qué partidos políticos? Entonces, definitivamente hemos pasado de un momento en donde bastaba o solo contábamos con el espacio de presentar la agenda a un momento en que se requiere mayor análisis en la discusión sobre participación política. Y obviamente en ese análisis espero que no olviden a las mujeres ni olviden a la juventud, porque al final nosotros ya estamos en la otra etapa, en la otra dimensión, y necesitamos que el proceso de transmisión de experiencias, conocimientos y de reconocer el rol que la juventud juega es fundamental. O sea, nosotros en la conferencia mundial, ese fue uno de los temas importantísimos que se adoptó. Cómo empoderar a jóvenes para que puedan efectivamente asumir un papel más importante en la conducción política de sus pueblos. Y cómo acompañar a las autoridades tradicionales y no tradicionales de los pueblos indígenas para que ellos puedan jugar ese proceso de empoderamiento. Entonces estamos hablando de los dos niveles. Bueno, yo espero que esta conversación les sirva a ustedes para motivar la discusión. Definitivamente a nivel de la región tenemos un momento muy importante. A nivel de todo el mundo, América Latina es la región que ha avanzado más en el tema de pueblos indígenas, y nosotros quisiéramos que en el próximo año podamos efectivamente dar algunas muestras de que los resultados alcanzados en la conferencia mundial se estén transformando realmente en estrategias nacionales que permitan el ejercicio pleno de derechos de los pueblos indígenas. Y los quiero felicitar por esta iniciativa, porque cuando estaba hablando la viceministra, yo dije, bueno, pero si aquí ya lo están haciendo, ya están en otros lugares lo llamamos diálogo nacional, aquí ustedes ya están en esta iniciativa y me parece que debe de ser aprovechado por todos los pueblos indígenas. Nosotros entendemos los enormes desafíos que nuestros pueblos enfrentan en cada país, pero definitivamente también reconocemos la enorme fortaleza
de mujeres y hombres de los pueblos indígenas, la enorme capacidad de resiliencia, de capacidad de adaptación que tenemos. O sea, hemos podido superar un montón de obstáculos y vamos a seguirlos superando en la medida en que podamos efectivamente mantenernos articulados, mantenernos unidos y seguir empujando estos espacios de diálogo. Ningún diálogo es fácil, ningún diálogo es fácil. Porque un diálogo intercultural no es un diálogo entre amigos que nos amamos. Un diálogo intercultural es un diálogo de relaciones de poder. Y lo que los pueblos indígenas queremos con la participación política es transformar esas relaciones de poder. Es la restitución de derechos históricos nuestros en contextos muy complejos para todos los actores involucrados. Muchas gracias.